¿Qué tal? De nuevo te saludo, siempre con el cariño de poder estar cerca a través de estas transmisiones, siempre con nuestro cariño, con el amor de parte de todos los líderes, desde luego mi familia, ah, donde tú te encuentras, te enviamos un fuerte abrazo. Y pues esta es nuestra tercera ocasión en la que nos encontramos para seguir estudiando, revisando, aprendiendo con base desde luego en la escritura sobre la persona y la obra de Jesús anticipada en el Antiguo Testamento. Y esto sin lugar a dudas es muy útil para uno como creyente poder mirar como lo que dice el Evangelio: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y también cuando dice la escritura que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y bueno, poder confirmar a través de la escritura justamente, entre otras tantas cosas, como la persona de Jesús, la obra de Jesús, Dios mismo, ¿verdad? Porque si bien tenemos la enseñanza de la Trinidad o Triunidad, algunos le llaman, no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Y Jesús estaba en esa, o Cristo, mejor dicho, estaba en el Antiguo Testamento obrando en la vida de la historia del pueblo de Dios, de los hombres de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de aprender. La segunda cosa que estamos mirando es que estas figuras, estas sombras, estos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento y algunas que son claramente profecías de su venida, nos hagan pensar en su obra práctica sobre nuestras vidas, pero también en la practicidad de su vida en la nuestra, es decir, cómo nosotros podemos caminar en esa practicidad de la vida. Ya hemos aprendido que Jesús fue representado en aquellas pieles del sacrificio con las que Dios cubrió la desnudez de Adán y de Eva. Y ahí, bueno, aprendimos algunas cosas que tú las debes de recordar, solo te voy a mencionar una. Es donde vemos la gracia de Dios interviniendo en la vida del hombre, pero también nos hace pensar en lo que dice la Biblia, que nosotros demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por eso cuando tú y yo compartimos el Evangelio, lo hacemos porque entendemos la gracia que hemos recibido. Por eso cuando perdonamos a quien nos ofende, lo hacemos porque entendemos que la obra de Jesús vino a nuestra vida no porque pudiéramos nosotros satisfacer la santidad o la perfección de Dios, sino porque la gracia en Jesús nos da acceso a eso. Entonces estamos aprendiendo la obra de Jesús, las figuras de Jesús o tipos de Jesús en el Antiguo Testamento. Y sobre todo, para mí es muy importante la practicidad de nuestras vidas. Es decir, lo que del Señor recibimos a nuestra vida, que alienta nuestra fe, y lo que en nuestra vida puede mostrarse en nuestro diario vivir para bendecir a otros, a los nuestros y a los que están cerca de nuestra vida. También hemos hablado, además de las pieles de los sacrificios, del árbol de vida, y justamente aprendimos algunas cosas. Una de ellas es justamente cómo el Señor nos da vida, y la practicidad es que nosotros debemos dar vida, ¿verdad? Vivir con vigor, dar inicio a cosas nuevas, y más que otra cosa, ser instrumentos para que otros tengan vida nueva en Jesús. Y así hemos aprendido ya hasta ahora 3 o 4 puntos. El tercero, si no me equivoco, tuvo que ver con la simiente de la mujer, y luego el cuarto tuvo que ver con Cristo, descendiente de Abraham, y ahí hablamos acerca de ser bendecidos por el Señor Jesús, tener la máxima bendición del favor de Dios como nuestro Padre. Y bueno, ahí aprendimos también el que nosotros debemos ser de bendición para otros, creer en las promesas de Dios y poder mostrar a otros el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Y la última ocasión, solamente mencioné que íbamos a comenzar a partir de aquí, que es, hablamos de Cristo como descendiente o del linaje del sumo sacerdote Melquisedec. Nuestro último punto que vimos fue que era de la tribu de Judá, y aprendimos cosas también muy prácticas, pero partamos hoy a través
de esta perspectiva de Cristo, del linaje o del orden del sumo sacerdote Melquisedec. Quiero para comenzar volver a leer las citas que pusimos como base, que están en Lucas 24, versículos 44 y luego Juan 5, 39 y 40. Te los voy a leer otra vez. Lucas dice: entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Es decir, que la ley de Moisés, en sus figuras, en sus tipos, nos deja ver lo que ya estoy explicando a Jesús cuando fuera a manifestarse o a Dios manifestarse en la tierra, Cristo manifestarse en la persona de Jesús. Dice, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Vuelvo a recordar, para que nosotros podamos mirar y abrazar por la fe lo que la palabra de Dios dice, necesitamos que el Señor nos abra las escrituras, ¿verdad? Para que ni seamos extremistas al lado de ser religiosos y entonces pongamos una serie de reglas y pautas nuestras, y por otro lado ni seamos libertinos y nosotros tengamos una actitud equivocada con respecto a esta gracia tan enorme que hemos recibido del Señor. Así que necesitamos, número uno, que nuestro espíritu, nuestro corazón reciba la apertura que el Espíritu Santo, que el Señor trae a nuestra vida para entender, dice las Escrituras. Recuerda que entender no solo es razonar o entender el razonamiento humano, sino es abrazar por la fe algo. La palabra entender es comprender y comprender es aquello que puedes abarcar en tu vida. Por eso es cuando el Señor es conocido en nuestro corazón, abrazamos las cosas que nos alegran y abrazamos las cosas que no entendemos. Es decir, abrazamos el momento que Dios nos abre la puerta para un trabajo nuevo, para un negocio nuevo. Pero también nuestra fe abraza el momento de la prueba porque sabemos que Dios sigue con nosotros. Si bien no nos gusta, creemos que Él está con nosotros y que Él nos va a llevar a conocerle de otra forma, porque cuando se abre nuestro corazón, no solo es para razonar la Escritura, sino para que nuestro espíritu se abra a lo que Él quiere hacer. Recuerdo, por ejemplo, cuando... Y a ti te ha pasado que hay cosas que miras en la Biblia que te cuesta trabajo creer. Hay algunas personas que se preguntan si de verdad la oración tiene tanta respuesta y poder de Dios. Hay otros que se preguntan si de veras viviendo una vida de fe se puede subsistir en la vida hasta que no empiezas a experimentar, porque tu espíritu recibe esta luz del Señor y abraza lo que el Señor nos ha hablado. Ahora, la segunda cosa está en Juan 5:39 y dice, ustedes estudian las Escrituras, fíjate bien, ustedes estudian, estaba hablando a hombres que ya estudiaban la Biblia, no a sus discípulos, pero a gente que lo oía. En ese momento dice a fondo. Fíjate qué interesante es esto. Por favor, no prestes atención de este versículo. Primero porque se usa mal en muchos sentidos. Normalmente se usa para animar a la gente a leer la Biblia y este versículo no es para animar a leer a la Biblia a las personas. Este versículo es para decirle a los que leen las Escrituras que las lean bien, número uno, y que leerlas bien tiene que ver con reconocer el espíritu de la letra, la voluntad de Dios, el corazón de Dios hablándonos. No es para mirar de manera literal, y me refiero al grafos, a la palabra escrita, sino al espíritu de la palabra, ¿verdad? En fin, bueno, hay mucho que hablar y no me quiero desviar para mantenerme en el tema. Dice aquí, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que de ellas les da la vida eterna. Fíjate qué interesante. ¿Esto es cierto? Claro que es cierto. Sin embargo, Jesús después les reclama en el verso 40, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Es decir, tú y yo sabemos que a Jesús los judíos lo rechazaron, hablando en términos generales, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría lo rechazó.
no lo reconoció como el Mesías, no lo reconoció como el descendiente de David, como ya estudiamos de la tribu de Judá, no lo reconoció como su Mesías porque esperaban un rey glorioso que viniera a establecer el reino terrenal, cuando él lo que quiso fue establecer el reino de los cielos en los corazones de los hombres. Y la escritura que leo termina diciendo: ustedes estudian a fondo, pero no me pueden reconocer a mí. Mucho cuidado con estudiar la Biblia y querer encontrar lo que yo quiero encontrar. Hay que estudiar la Biblia con el corazón adecuado para decir: Señor, lo que tú quieres que yo aprenda y lo que tu palabra me enseña, eso es lo que quiero recibir en mi corazón. No quiero yo acomodar la escritura para justificar. Hay gente que, por ejemplo, a veces pregunta y dice: ¿usted cree en los diezmos? Y yo le pregunto: ¿para qué quieres hablar de eso? ¿Porque quieres dar o porque no quieres dar? Entonces, a veces la gente quiere preguntar sobre diezmos porque ya en su corazón no quieren dar y quieren encontrar la manera de no dar. Hay otros que preguntan acerca de si la salvación se pierde o no porque quieren descuidarla, porque quieren vivir una vida licenciosa. Y no es la manera en la que tenemos que leer las escrituras. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia fue inspirada o expirada, es otra traducción de esta palabra, por Dios, es decir, salió del corazón de Dios a hombres de diferentes extractos sociales, de diferentes condiciones, y el Señor a través de todos ellos nos habla de su obra y de su voluntad. Así que leamos siempre la Biblia, no para justificar lo que yo quiero justificar, sino para pedirle al Señor que nos hable. Hay un libro que viene a mi memoria, no recuerdo el autor, si alguno de ustedes lo recuerda, estaría padre que pusiera ahí en el comentario, si no yo lo voy a buscar. Este libro, me acuerdo del libro, el libro se llama La Biblia tenía razón. La historia de este autor es que él dijo, él era ateo, y dijo: yo voy a leer la Biblia y voy a desmentir todo lo que hay ahí. Y cuenta la historia, así me la platicaron a mí hace unos 30 años, que él se encerró, ¿verdad?, para dedicarse a estudiar la Biblia y demostrarle al mundo que eran falsedades. El resultado de ese tiempo es que Dios vino a su vida, se reveló a su vida, y él terminó escribiendo un libro que se llama La Biblia tenía razón. Así que para cerrar esta introducción, tienes que saber que si nosotros leemos la Biblia correctamente, vamos a recibir en nuestro corazón lo que Dios tiene para nosotros. Es como Pedro, cuando el Señor le muestra el lienzo de animales que él no comía y él dice: no he comido nunca. Y el Señor le dijo: mata y come. Muy interesante eso. Y luego él entendió que esto era necesario para ajustar su mente, para recibir lo que Dios iba a hacer momentos después. Venían de la casa de Cornelio a decirle que fuera a hablar con gentiles, y si él, me parece a mí, no hubiera escuchado y visto esa visión donde Dios le estaba hablando por su palabra, para que recibiera algo que Dios quería en él, para él y para la vida de otros, Pedro tal vez no hubiera ido porque eran gentiles, y tal vez se hubiera quedado pensando en su teología de si comer o no animales inmundos. ¿Te imaginas? Y eso es lo que llega a pasar con la iglesia. Nos debatimos en tantas cosas en términos generales. Déjenme generalizar. Se debaten tantas cosas, que si una cosa, que si otra, que si un día, que si otro, en lugar de centrarnos en la voluntad de Dios presente para nuestras vidas. Y ahí es donde estaríamos agradando su voluntad, y desde luego no agradándolo para ser salvos, sino agradándolo por cuanto nos ha hecho hijos suyos. La otra parte, como ya decía, es que podemos leer las escrituras profundamente y no ver a Jesús obrando en nuestras vidas. Eso puede pasar. Por eso hay que cuidar mucho, mucho el corazón en nuestra vida. Ok, ahora dicho esto, vayamos a la figura de Melquisedec. Y de ahí vamos a avanzar a otras dos más. Espero me dé tiempo. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20 dice: y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición:
Bendito sea Abraham, por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Aquí es donde vemos el diezmo que Abraham presenta. Este no es el diezmo instituido para Israel como parte del sistema administrativo y como parte de una expresión de fe y como parte de reconocimiento en la ley de Moisés. No es el mismo, pero vemos el diezmo. El diezmo, solo mencionaré esto porque no es el tema, el diezmo se ve en la vida de Abraham y Abraham es conocido como el padre de la fe. Luego entonces podemos entender que cuando asumimos nuestro sacerdocio por la fe, no por imposición, no porque somos o no de cierto sector, no porque soy servidor en la iglesia o no lo soy, sino porque soy hijo de Dios y porque soy hijo de Dios por la fe en Jesús, luego entonces lo que opera en nosotros para nuestra relación con Dios es la fe. Y en ese contexto de la fe, Abraham dice claramente la escritura que en cuanto vio a este sumo sacerdote, le entregó los diezmos de lo que había recuperado en aquella escena que había en su vida, de aquella pelea que tuvo para recuperar bienes y familiares. Pero déjame ir al principio. Dice que Melquisedec era rey y sacerdote. Y aquí vemos 2 oficios de Jesús. Jesús era rey, es rey, y también sumo sacerdote, dice Hebreos, ahorita lo vamos a leer. Así que vemos aquí que es rey, sacerdote, y un tercer oficio que se le reconoce y se ve en la persona de Jesús es profeta, ¿verdad? Así que es sacerdote, rey, Melquisedec, pero también tiene una palabra de bendición sobre Abraham y dice: bendito sea el Dios Altísimo y bendito sea el Dios de Abraham. Ok, ahora aquí vemos 2 cosas en el contexto de Abraham. Número 1, que Abraham fue favorecedor, sustentador y un canal de sustento para la vida de Abraham. Dice al principio, le llevó pan y vino. El pan y el vino en el contexto bíblico son considerados también el producto de la leche, también eso, pero el pan y el vino son considerados elementos básicos en la alimentación de los usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Así que cuando se habla de pan y vino, una de las interpretaciones que se le puede dar es sustento. Se tiene sustento. Lo que estaba diciendo es que el sumo sacerdote y rey Melquisedec estaba sustentando a Abraham, le estaba dando elementos de sustento. Número 2, declaró sobre de él una palabra de bendición. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal? Entonces, Melquisedec, número 1, nos enseña en la persona de Jesús, que ahorita leeremos en Hebreos, que Él es el instrumento, Él es el canal, Él es la fuente de nuestro sustento, el que nos sostiene. Y nos sostiene en todos los sentidos, en los sentidos físicos, con alimento, con posibilidades de un empleo, con gracia para abrir un negocio, con capacidad y sabiduría para multiplicar el dinero, con todo eso nos sustenta. Sustentar significa sostener algo, nutrir algo para que pueda seguir subsistiendo. Y por eso es que el Señor nos da sabiduría, conocimiento, entendimiento, capacidad, inteligencia, fuerzas. Nos da el sustento para la vida física, pero también nos da sustento para la parte espiritual de nuestro ser. Nos sustenta con paz, nos sustenta con gozo, nos sustenta con sabiduría, nos sustenta con su conocimiento. Dice la escritura en el libro de los Salmos que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, que se mantienen sustento, sino que permanecen para siempre. Es decir, nos sustenta con la certeza y la fortaleza
para permanecer en medio de las batallas de la vida. Así que número 1, Melquisedec es sustento. Número 2, es un instrumento de bendición, ¿verdad? No solo es receptor, Melquisedec no es el receptor, es el instrumento de bendición para Abraham. Así Jesús, como dice la Escritura, no te estoy dando algunos pasajes porque te voy a decir al final lo que quiero que hagas con los pasajes que estoy citando. Y dice la Escritura que Jesús, ¿verdad? No vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de quien lo envió. Es decir, fue canal de propósito y de bendición para la vida de la humanidad, para la vida de todos los que creemos en Él. Una tercera cosa, además de ser un canal de bendición, es que Melquisedec nos hace alusión al linaje, a la familia. Cuando hablamos de linaje, hablamos de una familia que se extiende por generaciones, a las que les pertenece un legado, una herencia. Si nosotros habláramos de familias en la tierra, se dice, si no estoy equivocado, que hay en todo el mundo, hay 13, no recuerdo si 13 o 17 familias que son las más ricas de todo el mundo. Es un linaje que por generaciones ha pasado toda esa fortuna, toda esa riqueza y ese poderío que está reflejado en las diferentes industrias que hay en el mundo. Esos linajes no se comparan a ser parte del linaje eterno en el sacerdocio de Melquisedec que tiene la iglesia, que tienen los hijos de Dios. Así que entonces, como punto número 3, el linaje de Melquisedec nos habla del sentido de pertenencia que tú y yo podemos tener en Jesús a un sacerdocio. Y déjame hablar brevemente del sacerdote. El sacerdote, cuando tú lo ves en Éxodo capítulo 20, 25 en adelante, y luego lo ves en Levítico con sus normas y leyes, también para el sacerdocio, en Números también lo encuentras, Deuteronomio no se diga. El sacerdote tenía dos funciones básicas. Una era llevar al pueblo delante de Dios a través de las ofrendas y todo lo que presentaba en el tabernáculo de Moisés. El sumo sacerdote entraba una vez al año para la expiación por los pecados. Y la otra era llevar a Dios al pueblo. Era un instrumento de bendición. Era un puente, ¿verdad? La palabra pontífice te suena. Bueno, era un puente que unía dos partes. Jesús, dice el apóstol Pedro, es el único mediador entre Dios y los hombres. Es decir, cumple esta labor sacerdotal, ¿verdad? En donde él podía llevar a los hombres por medio de la fe y podría traer la voluntad de Dios por medio de su persona y de su obra a la humanidad. Entonces, eso es lo que tú y yo recibimos de él. Lo voy a recapitular rápidamente. Número 1, encontramos en Melquisedec a alguien quien nos bendice, que es un canal de bendición en la persona de Jesús. Somos bendecidos por él. Número 2, somos del linaje sacerdotal de Jesús. Y esto nos habla de llevar a cabo nuestro sacerdocio para traer el reino de los cielos a la gente a través de nuestra vida, a través de su palabra, nuestra vida, y también llevar a la gente delante de Dios a través de compartirles de Él, a través de nuestra oración, a través de nuestro testimonio, para que la gente quiera ir hacia Dios y en Él puedan ser salvos. Jesús nos habla de eso. Ahora, para nosotros, esto que nos habla, bueno, que Él es nuestro canal de bendición, pero que también Él nos metió al linaje de sacerdocio en el cual nosotros trabajamos. Déjame leer lo que está en Salmos 110, versículo 4, y luego voy a leerte Hebreos 6 y Hebreos 7. Salmos 110, 4 dice: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Está hablando aquí, y este es un salmo mesiánico, profético, hablando de Jesús. Tú eres sacerdote para siempre. Está hablando de un sacerdocio eterno. Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4. Este salmo está hablando de
la obra de Jesús mismo. Ahora miren lo que dice Hebreos 6:20. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Vemos claramente en Hebreos cómo se habla de la ley, en este caso del libro de Génesis, cómo Melquisedec estaba representando a Jesús mismo. Algunos dicen que era él mismo manifestado en la tierra en una de sus apariciones o parusías, esa es la palabra que se usa, no como Jesús, sino como un sumo sacerdote y alimentando a Abraham, es decir, dándole sustento. Hebreos 7, versículos 15 al 17 dice: ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. Eso es muy interesante. Fíjate bien. Por eso es que tú y yo no somos sacerdote del orden de Aarón o de Leví, porque era descendiente de Leví y Aarón, sino que somos sacerdocio de acuerdo al linaje de Jesús. Y lo dice más adelante, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Eso es muy interesante. El sacerdocio que tú y yo tenemos no terminará aquí cuando termine nuestra vida, continuará por la eternidad para la comunión eterna con el Señor. No sé qué tanto haremos en la eternidad, pero seguro haremos, si en esta tierra hacemos tanto por amor a Dios, ¿qué no haremos en la eternidad con Él? Y dice al final, y el salmista lo señaló cuando profetizó. Por eso te decía Salmo 110:4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Repito, sustento, canal de bendición y linaje. Eso es lo que vemos en este ejemplo de Melquisedec y eso es lo que recibimos en Jesús. Ahora, de manera práctica, solo quiero cerrar diciendo esto. Tú y yo debemos de ser de la misma manera. Debemos ser instrumento de sustento para otros, animar la fe de alguien. Dice la Biblia, animen a los de poco ánimo, sostengan a los de poco ánimo. Dice la Biblia, restauren al que se ha caído, al que ha fallado. Hay que ser de sustento. Por eso la crítica destructiva, por eso la murmuración, por eso el chisme, por eso las palabras fáciles de hablar no deben de ser parte de nuestra vida. Debemos de saber tú y yo que nuestras palabras sustenten a otros, los alienten. Podemos confrontar a alguien, pero con el propósito de sustentarlo. Hace poco hablaba con alguien y le decía, no hablo por esto para discutir mi diferencia de opinión, hablo esto contigo para tratar de sembrar una semilla de fe que te sustente a ti. Eso es lo que tenemos que cuidar, ser instrumentos de sustento a otros. Cuida tus palabras, cuida tus señalamientos. No te olvides de hacerlo siempre para sustentar algo. No lo hagas porque estás enojado, no lo hagas porque estás enojada, desesperada, desesperado. Hagámoslo conscientes de que somos sacerdocio y nuestra vida debe de sustentar a otros. Palabras de fe, palabras de ánimo, palabras de enseñanza sólida en la palabra de Dios, palabras de impulso a los demás, palabras de dignidad en las personas, porque Dios ha venido a morir por nosotros para recuperar lo que se había perdido, ese valor que el hombre pierde a causa del pecado. Seamos también instrumentos de bendición, como lo fue Melquisedec con Abraham, como lo es Cristo con nosotros, siempre un canal de bendición para otros. Y número 3, seamos cuidadosos de nuestro sacerdocio. No te olvides que somos sacerdotes. Claro, no nos vestimos como sacerdotes según vemos en la tradición católica o en la forma católica, sino que que quieren emular el sacerdocio de Aarón, sino que nosotros nos vestimos con otras cosas, nos vestimos con acciones de justicia, nos vestimos con acciones de misericordia, nos vestimos con acciones de fe, nos vestimos con acciones de obediencia a Dios. Esas son nuestras vestiduras de sacerdocio. No te olvides
que las vestiduras es lo que llevaba consigo el sacerdote, y entonces nosotros lo que llevamos en nuestra vida es lo que representa de qué nos vestimos día a día. Seamos entonces un instrumento para enseñar a un nuevo linaje el sacerdocio que pueden tener o que tienen con el Señor. Bien, he mencionado algunos versículos bíblicos y a propósito no he dado las citas bíblicas. Si tú has mirado el video hasta aquí, cuando termine regresa, o los versículos que yo mencioné y dije la Biblia dice, la Escritura dice, pero no te di la cita. Quiero animarte a que hagamos una tarea y una labor de buscarlas y cotejar las palabras que te di con lo que dice la Escritura. Así que bueno, eso te lo dejo ahí como un pendiente. Déjame ir ahora a dos puntos más, esperando me dé tiempo. Los voy a abordar en los minutos que me quedan para cerrar. Si seguimos con la historia de Génesis, vemos que después de Abraham, pues vino otro hombre, ¿verdad? Y podríamos tardarnos muchísimo ver en cada personaje la persona de Jesús y su obra. No veremos todos, veremos algunos para luego pasar a Éxodo. Pero ahora déjame hablar de Isaac. Isaac, ¿verdad? Nos enseña dos cosas por lo menos. La historia de Isaac nos enseña dos cosas. Por un lado vemos en la figura de Isaac, la historia de Abraham y de Isaac, al padre sacrificando al hijo. Por otro lado vemos en Isaac la disposición para ser sacrificado. Y se cumple lo que dice la Escritura en esa figura cuando habla de Cristo y dice, como oveja no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Así Isaac, leemos en la historia que no pretextó, no se resistió, no se nos narra que se echó a correr, él estuvo ahí para ser sacrificado. Así que Isaac nos habla del elemento proveedor para salvación, si bien no terminó siendo sacrificado, como una figura de que Cristo no terminó muerto en la cruz, no terminó en la tumba, sino se levantó, siguió con vida. ¿Qué es lo que vemos en Isaac? Entonces vemos que Isaac nos habla como hijo de Abraham, Jesús, hijo de Dios, nos habla del instrumento del sacrificio para traer salvación a las personas. Por eso Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el estorbo que había entre el mundo con Dios, el pecado que inició con la separación de Adán y Eva delante de Dios, a ese pecado que se hereda en la condición de los hombres. Por eso el corazón del hombre es inclinado a lo no bueno, por eso aprendemos a mentir desde pequeños, por eso aprendemos a ser egoístas desde pequeños. Las primeras palabras que aprendemos a decir no son tuyo, nuestro, sino es mío, donde empieza a salir esta naturaleza egoísta en nuestro corazón. En fin, el asunto es que Isaac nos recuerda que es instrumento para la salvación, es el sacrificio de Dios para la salvación y se refleja o se parece a lo que vimos en las pieles de animales del principio de Génesis, pero en este caso vemos la acción del Padre cediendo a su Hijo de manera abierta, como lo hizo Abraham, por amor. Y por eso podemos aquí pensar en el clásico versículo que conocemos todos cuando hablamos de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo podemos nosotros entender en nuestras vidas con respecto a Isaac. Otra de las cosas que podemos mirar en la persona de Isaac, Génesis 22, versículos 1 al 7 y Génesis 24, 1 al 4, ahorita lo voy a leer algunos de ellos, es que Isaac viene a ser
la respuesta de Dios o el elemento de Dios a la promesa de Abraham para darle un linaje sobre la tierra. ¿Recuerda la historia de Abraham? Él dijo, Señor, ¿de qué me servirá ser bendecido si no tengo nadie quien me herede? Y entonces Dios le promete que tendrá descendencia y pasan aproximadamente 25 años para que nazca Isaac ya en la vejez, 100 años de la vida de Abraham, y nace Isaac. Así que Isaac nos habla de ser un instrumento de Dios para romper con lo imposible para que sus promesas se cumplan. Eso es lo que vemos en Isaac. Isaac nació cuando Sara no podía concebir y también cuando Abraham ya no podía engendrar hijos. Y ahí le nace Isaac. ¿De qué nos habla Isaac entonces? De el poder de Dios para romper todo obstáculo que pareciera que estorba el cumplimiento del propósito de Dios, porque recuerda que Jesús es descendiente de este linaje, y entonces le vino Isaac y Dios cumple en Isaac lo que él quería hacer. Y es lo mismo que hace Jesús. Había una condenación para el hombre, él tenía que morir por causa del pecado, parecía imposible que se salvara por sus propias fuerzas, y entonces Dios envía a Jesucristo para que lo que parece imposible, que es satisfacer la santidad de Dios, satisfacer las demandas justas de Dios, lo que parece imposible se cumpliera en Jesús como figura de Isaac. Y la promesa de Dios, que es darle salvación al hombre por satisfacer la justicia de Dios, se pueda cumplir por medio de Jesucristo. Qué interesante es eso. Tú y yo no podemos satisfacer la santidad de Dios. Nosotros no podemos tener una vida si no es por la obra del Espíritu Santo que nos ha sido dada, su persona, por medio de la obra de Jesús y por medio del amor de Dios, el Padre. Y entonces vemos en Isaac la obra salvadora y vemos en la persona de Isaac el rompimiento de todo obstáculo para que se cumpla la voluntad de Dios. Así vemos la persona de Jesús, rompiendo todo obstáculo. No hay pecado que Él no pueda perdonar, no hay pecador al que Él no pueda transformar, no hay imposibles para Dios, todo es posible para cumplir su propósito que Él establece sobre una persona, sobre una familia, sobre una nación, sobre una generación. ¿Qué hacer tú y yo con esta parte práctica? Bueno, pues debemos de ser personas que aprendemos como Abraham a disponer nuestra vida a Dios para que de ello venga salvación para la vida de otros. Disponer tu tiempo, disponer tu casa, tus fuerzas, disponer tus tiempos de recreo para sembrárselo a alguien y que conozca a Jesús, en fin, hacer tanto. Yo recuerdo que una de las cosas que vivimos mi familia y yo fue el desgaste de salas de nuestra casa por hacer reuniones en el hogar para que personas vinieran a conocer a Cristo. Y en la sala de nuestra casa, la casa de mis padres, te hablo hace muchos años, se sentó gente que a través de los años se acabaron salas para poder conocer a Jesús. Eso hay que disponer hasta la sala de tu casa para que se siente una persona y se desgaste la sala al paso del tiempo, porque se sentaron personas que escucharon verdades que los llevaron a la salvación en Jesús. Muy bien, pues por el tiempo me voy a quedar hasta aquí. Voy a dejarte estos dos versículos para que los leas. Génesis 22, versículo 1 al 7 y Génesis 24, versículos 1 al 4, donde miramos la obra del Espíritu Santo en la persona del siervo de Abraham, y eso lo explicaré en nuestro siguiente estudio, para que si quieres saber lo que habla este pasaje, no te pierdas la siguiente emisión. Qué interesante es mirar las cosas prácticas que la Biblia nos enseña en los tipos, figuras y sombras de Cristo en el Antiguo Testamento. Para mí es una alegría meditar esto. A mí siempre me ha gustado hacer esto, lo hago en mi vida personal, lo hago con la gente con la que platico y lo hacemos en la iglesia.
Por eso este tiempo de estudio. Quiero dejar hasta aquí, déjame hacer una oración para despedirnos de este tiempo. Y lo que voy a orar es que la palabra de Dios sea práctica en nuestras vidas. Lo que podemos creer y recibir de Jesús y lo que podemos compartir con los demás. Acompáñame a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias por enseñarnos cómo podemos descubrirte en cada personaje, en las historias que tu palabra nos narra del Antiguo Testamento. Y de manera muy particular, hoy quiero pedirte que aquellos que están conmigo en este estudio, todos los que lo puedan ver, aprendamos esto no para saber lo que la Biblia dice de ti, sino para abrazar lo que tienes para nosotros. Y dos, para manifestar a otros lo que tú quieres y tienes para ellos. Que así como hoy aprendimos en la persona, al menos breve, de Isaac, y lo que aprendimos en el sacerdocio de Melquisedec, del cual Jesucristo, dice tu palabra, es linaje, que así nosotros podamos ser sustentadores para otros, instrumentos de bendición, y podamos también nosotros, Señor, tener la claridad de ser dispuestos como Isaac y de creer que se pueden romper aquellas barreras que se necesitan romper con tal de que tu voluntad y propósito se cumplan por medio de la fe en nuestras vidas. Bendigo a cada familia y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.